Como es costumbre de las guías americanas de diabetes, les da siempre por publicarlas en diciembre. Siempre le dañan a uno el diciembre, lo ponen a uno a leer. No había publicado nada porque estaba en vacaciones y salieron justamente estas guías de diabetes, entonces me dañaron las vacaciones para poder leer y traerles esta revisión actualizada. Este video es diferente al previo que ya tenía el año pasado, que les contaba solo lo nuevo. Esta vez quiero hacer es una revisión completa, lo único que no hay acá metido en este video es el manejo del diabético hospitalizado, el manejo de la paciente con diabetes mellitus durante el embarazo. Esos dos van a ser para otro video, pero entonces arranquemos a hacer una revisión de lo que son las guías de American Diabetes Association del 2023. Este es el artículo que tiene. En los comentarios les voy a poner el link para que puedan bajar este artículo que es gratuito y también un video con un resumen de las guías del doctor Bob, que es el director científico de la American Diabetes Association, para que puedan ver la presentación original de él también. En la primera sección hablan de mejoría del cuidado de la salud y lo que me parece más importante es que mencionan es el contexto social, tener en cuenta los determinantes sociales de la enfermedad. Yo creo que esto es muy interesante porque una cosa es manejar diabetes cuando usted tiene todos los recursos y otra cosa es manejarla cuando no tiene todos los recursos o inclusive cuando no tiene nevera, que es una de las situaciones que nos pasa en Colombia, porque recuerden que usted las insulinas las tiene que mantener en nevera, lo mismo que los análogos de GLP-1. Entonces tiene que haber una mejoría en las condiciones de pobreza y de contexto social para que todas las personas tengan esta igualdad y que todos tengan recursos no necesarios en vez de estar subsidiando, pues como todas las personas, hacer una mejoría. Esto lo saben las ONG grandes. Con respecto a la sección 2 de clasificación y diagnóstico de la diabetes, recordemos que tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tenemos la diabetes mellitus gestacional y ya tenemos un grupo muy grande de tipos específicos de diabetes. Esta es una que no se piense, que es la diabetes tipo MODI o la diabetes tipo 3C, que es la diabetes postpancreatitis, es particular en el contexto de síndrome de quilomicronemia familiar, que son los pacientes que hacen pancreatitis recurrentes y terminan siendo diabéticos, en fibrosis quísticas relacionada con medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides o la diabetes asociada al trasplante, lo que se conoce como NODAT o New Onset Diabetes After Transplantation, entonces es importante reconocer esto. Con diabetes tipo 1 se reconocen estos tres estadios. Miren que el estadio 3 cuando es más avanzado, los anticuerpos pueden ser ausentes, es decir, usted puede tener una diabetes con péptido C bajo y antiGAT negativos, pero es porque el paciente lleva muchos años de diabetes. Lo mismo ocurre también en enfermedad tiroidea autoinmune. Cuando el antígeno desaparece, es decir, cuando el órgano está destruido completamente, los anticuerpos tienden a negativizarse. Entonces, en el estadio 1 se va a caracterizar es por autoinmunidad, una glicemia normal, es una fase presintomática y los pacientes pueden tener anticuerpos positivos, pero no tienen ninguna alteración en la glicemia. En el estadio 2 ya empieza a presentarse prediabetes, en el estadio 3 ya el paciente está asintomático. La idea o lo ideal sería poder diagnosticar los diabetes tipo 1 en fases tempranas, porque recordemos que ya tenemos medicamentos aprobados por la FDA para hacer un retraso de la diabetes mellitus tipo 1. Los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos, una glicemia mayor o igual a 126, luego un ayuno de 8 horas, una glucemia postcarga con 75 gramos mayor o igual a 200 y una hemoglobina glicada A1C mayor de 6,5%, y miren que debe ser por un método certificado por la NGCP y que sea estandarizado al ensayo del DCCT. ¿Esto qué implica? Que si ustedes quieren saber si su ensayo es el ideal o es correcto, ustedes se meten a la página del NGCP, se baja un PDF donde le dice si el laboratorio es tipo 1 tipo 2, es decir, cada cuánto se están certificando ellos en la medición de hemoglobina glicada, no tiene que ser solo HPLC, métodos certificados por un inmunoensayo para saber. ¿Por qué? Porque es que la hemoglobina glicada es una estructura compleja, ¿no? Una estructura muy sencilla, una estructura que es difícil de medir, es un motivo de glucosa en la región en el terminal de la cadena beta de la hemoglobina, entonces realmente es una cosa, una minucia y tiene muchos factores que interfieren con esto. Por ende, lo ideal sería que en pacientes con medición de hemoglobina glicada usted conozca el método con el que se está haciendo esa medición. Si el paciente tiene una hemoglobinopatía, eso puede generar alguna interferencia, o el uso de algunos medicamentos o el uso de algunas sustancias pueden tener interferencia. El cuarto criterio diagnóstico es síntomas de hiperglicemia con la presencia de una glucosa mayor de 200. Miren acá con respecto de A1C, si hay una discordancia entre la hemoglobina glicada y el valor de la glucosa, usted debe considerar una interferencia. Pueden ser hemoglobinopatías, una deficiencia de glucosa 6 deshidrogenasa, VIH, hemodiálisis, transfusión o el uso de eritropoyetina que nos puede afectar el valor real de la hemoglobina glicada.
Pues tenemos que tener en cuenta eso. Y recordemos que glicosilación y glicación son dos fenómenos bioquímicos diferentes. La glicosilación es enzimática, es reversible, por ejemplo, la TSH es glicosilada, la FSH y la LH son glicosiladas. La hemoglobina es un proceso que es glicación y la glicación es un fenómeno que es irreversible, es independiente de enzimas. Por ende, por eso podemos medir la hemoglobina glicada porque nos da el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Para la PTOG debe hacerse un consumo propio de carbohidratos por 3 días antes de esta prueba, que son 150 gramos al día. Y con respecto a diabetes mellitus tipo 1, recomiendan hacer tamizaje de anticuerpos en el contexto de investigación o en familiares en primer grado de pacientes diabéticos tipo 1. Yo tengo el caso clínico, por ejemplo, de un paciente que es diabético, le vemos al papá, el papá tenía anticuerpos positivos con glicemia normal y la mamá tenía anticuerpos con glicemias normales, entonces el papá puede ser candidato a una de las terapias nuevas para retrasar la diabetes tipo 1. Prediabetes y diabetes mellitus tipo 2, ¿a quiénes vamos a tamizar? Entonces, uno lo que quería hacer es que el paciente adulto que tenga al frente, hacer una calculadora de riesgo, ya les voy a mostrar una de las que recomienda la ADA, sino en pacientes que sean asintomáticos, cualquier edad, que tengan sobrepeso y un factor de riesgo, deberíamos tamizarlos, o cualquier persona mayor de 35 años. Es decir, el paciente que tenga al frente, usted debería utilizar una calculadora, mirar si tiene sobrepeso, otro factor de riesgo adicional, o si tiene más de 35 años. Si las pruebas son normales, se puede repetir cada 3 años, cualquier prueba que usted quiera, y hacerse adicionalmente estudios en niños mayores de 10 años o luego la pubertad si tienen obesidad y un factor de riesgo adicional y pacientes con VIH. Entonces, miren acá que es importante, esto siempre lo han mencionado, un paciente con obesidad o sobrepeso, es un índice de masa corporal mayor de 25, en asiáticos mayor de 23, que tengan los siguientes factores de riesgo se debe tamizar. Y para nuestra población latina, listo, miren, etnicidad de alto riesgo, el latino, listo. Usted es latino y tiene sobrepeso, hay que tamizarlo. Entonces, pilas con esto que nosotros tenemos más predisposición a obesidad, más predisposición a diabetes. O ya en otros que tengan enfermedad cardiovascular, o factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, HDL, síndrome ovario poliquístico, inactivo físicamente, acantosis nigricans. Pacientes prediabéticos, usted va a hacerle un seguimiento anual y todo paciente con diabetes gestacional hay que seguirlo de por vida. Ya si la persona no tiene ninguno de estos factores de riesgo, cada 35 años, en tiempos de 3 años y personas que estén infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Y miren que también en niños tenemos un riesgo para diabetes tipo 2, que son los que tengan sobrepeso, obesidad de acuerdo al percentil de ellos, y un factor de riesgo adicional que incluye ser latino. Prediabetes, la definición sigue siendo la clásica, entre 100 a 125, una poscarga entre 140 a 199, una glicada entre 5,7 a 6,4. Y esta es la calculadora que recomiendan ellos. Acá está el link. Y básicamente esto le pregunta a uno, es la edad, si es hombre o si es mujer, si tuvo antecedente de diabetes mellitus gestacional, si tiene historia familiar de diabetes, si tiene hipertensión, si está haciendo ejercicio y cómo está su peso. Son los factores de riesgo tradicionales. Con respecto a fibrosis quística, se recomienda tramizaje con una PTOG en mayores de 10 años, lo mismo que los pacientes post-trasplante, lo ideal es una PTOG, pero cuando el paciente ya esté estable y no tenga ninguna infección. Y con respecto a las diabetes monogénicas, recordemos que antes de los 6 meses, lo que se conoce como diabetes neonatal, eso es otro tipo de diabetes, ¿listo? Posiblemente tenga mutaciones en KERS6.2 y se traten con sulfonilurias, o si hay una historia familiar fuerte con un patrón autonómico dominante, considerar MODI. Acá les voy a poner un video del doctor Hugo Corrales con respecto a estos tipos de diabetes que lo pueden encontrar en el canal del EKG fácil. Miren acá las causas de diabetes monogénica, son las causas o las diabetes tipo MODI, que son alteraciones en algunos de estos genes y algunos de ellos se pueden tratar con sulfonilurias que responden súper bien, y la diabetes neonatal por mutaciones en alguno de los canales de sulfonilurias que también responden muy bien a sulfonilurias. Con respecto a diabetes mellitus gestacional, lo ideal es hacer el tamizaje antes de la semana 15, se tamiza con una glucosa, y entre la semana ya 24 a la 28, si no tiene diabetes o prediabetes, también hay que hacer otro tamizaje adicional. Reevaluamos a la semana 4 a 12 postparto y se hace seguimiento por vía cada 3 años si se diagnosticó diabetes mellitus gestacional, y hacerse de educación en diabetes, cambios terapéuticos en el estilo de vida y considerar metformina en algunos casos. Entonces acá tenemos una dualidad y es una estrategia de un paso, una estrategia de 2 pasos. La estrategia de un paso es hacerle a todos los pacientes una PTOG con 75 gramos en ayunas a la hora de las 2 horas entre la semana 24 a la 28,
Y diagnosticamos diabetes mellitus gestacional si en ayunas es más de 92, a la hora 180 o a las 2 horas 153. Y la prueba de segundo paso es que en cualquier momento, inclusive el momento en que la paciente llegue de su zona rural, en cualquier momento le hacemos una poscarga a las 50 horas y le hacemos una medición a la hora. Listo, le hacemos 50 gramos de glucosa y a la hora medimos. Si la poscarga una hora es mayor de 130 o 135, 140, ya hacemos una carga de 100 gramos y la diagnosticamos cuando sea en ayuno mayor de 95, 180, 155, 140. A mí me gusta más la estrategia de un solo paso, parece que es más enredado en el resultado y después reevaluar y hacerle las cosas, pero eso va a depender pues, del contexto social donde trabajes. Con respecto a la sección 3, es prevención y retraso de complicaciones, nos hablan es de metformina en pacientes prediabéticos. Recordemos que los pacientes que les va mejor con metformina son aquellos pacientes que tengan ciertas características de riesgo, porque en el DPP les iba mucho mejor que cambios terapéuticos en el estilo de vida, y son aquellas personas jóvenes con índice de masa corporal mayor de 35 con antecedente de diabetes mellitus gestacional. Los pacientes les va a ir mucho mejor con metformina. Y recordar que la vitamina B12 se baja con el tratamiento crónico con metformina, entonces se recomienda tamizar con vitamina B12. Ellos nos dan una recomendación estándar o bien establecida. Yo típicamente mido la vitamina B12 cada año en estos pacientes. Y los diabéticos se van a morir es de enfermedad cardiovascular, es la causa de muerte más frecuente hoy en día en nuestro medio, pero recordemos que cáncer es algo muy importante y enfermedades neurodegenerativas son hoy en día las dos principales causas de mortalidad en países desarrollados en pacientes con diabetes. Es claro que si usted inicia estatinas, incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Esto no implica que el paciente se va a volver diabético. Puede incrementar el riesgo y típicamente son pacientes que ya tienen riesgo de diabetes, es decir, tienen obesidad, tienen factores de riesgo. Usted monitoriza la glucosa y no suspende. Y en personas, que es una recomendación muy interesante, esto se basa en un estudio que se llama LIRIS, que tengan enfermedad cerebrovascular, resistencia a la insulina o prediabetes, considerar pioglitazona. Y ya con respecto a patient-related outcomes, el perder peso tiene más relevancia. Recuerden ver el video mío reciente de los cambios para el manejo de la hiperglucemia en el contexto de diabetes tipo 2 de la ADA, EACD. Acá lo vamos a volver a repetir, pero ese video profundiza un poquito más y se enfoca mucho más de peso. Es decir, si usted quiere curar la diabetes tipo 2, el paciente tiene que perder peso y considerar siempre tratamiento para el peso. Es decir, si la causa es la obesidad, que no tratamos la obesidad. Entonces, por eso yo prefiero utilizar medicamentos que se enfoquen más en pérdida de peso que poner un inhibidor de DPP4 que no me va a hacer nada con el peso. Con respecto a comorbilidades, entonces nos ponen este ciclo, que es hablar con el paciente, discutir las complicaciones, hacer un soporte emocional con el paciente, hablar las características de la personalidad del paciente, hablar si hay depresión, si hay motivación, cómo está su parte cognitiva, hablar si hay comorbilidades, hablar el estilo de vida, que es parte de lo que nos toca a nosotros diferentes como endocrinos. Nos llegan muchos pacientes, cuando reinterrogamos todavía están tomando agua panela, no están haciendo actividad física, entonces nos enfocamos más bien en hacer esos cambios importantes en el estilo de vida que van a tener más impacto que solo la individualización del medicamento. Y evaluar también factores que impliquen la elección del tratamiento. Entonces, si hay peso, posiblemente utilicemos más medicamentos que favorezcan una pérdida de peso diferente a un diabético tipo 1. Yo por eso muchos de los diabéticos que me llegan pido mucho peptidose C para saber si me estoy enfrentando a una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, porque el diabético tipo 1 me va a enfocar en educación en insulina, el diabético tipo 2 me va a enfocar en que pierda peso en estos pacientes. Y como todo, sobre todo para los estudiantes, si están viendo este video, nosotros siempre arrancamos tipo de diabetes, el diagnóstico y la duración de la diabetes, hace cuánto ha tenido, qué medicamentos ha utilizado, por qué no está utilizando la metformina, si ha tenido hipoglucemias, la historia familiar, si hay una diabetes en primer grado, historia familiar autoinmune, posiblemente pensemos en diabetes tipo 1 y buscamos las complicaciones. Entonces, el paciente tiene obesidad, tiene apnea del sueño, tiene hígado graso. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo están los lípidos? Evaluamos la parte macrovascular y microvascular, es decir, ¿has tenido infartos? ¿Has tenido falla renal? ¿Cómo está la sensación de los pies? Cuando lo vio el oftalmólogo por última vez, hacer todas esas características. Miramos cómo come el paciente, si está con conteo de carbohidratos. Yo siempre les pregunto que cuántos carbohidratos tiene una arepa, si están haciendo ejercicio o no, si fuman. Es decir, una historia clínica, un examen físico completo, eso ya 5.000 años, eso no ha cambiado y ese es el estándar. ¿Qué medicamentos está? Si hay intolerancia a los medicamentos, qué cosas raras está utilizando por ahí
Ya si el paciente tiene un monitoreo de glucosa o algún glucómetro, siempre le debemos pedir que lo traiga para poder revisar, evaluar si hay soporte social en estos pacientes y en el examen físico es un examen físico completo. En particular, siempre considerar una remisión a oftalmología o que haga una foto de retina para poder saber, hacer una evaluación del pie. Hay una sección en la que no profundizo mucho con respecto al pie, pero siempre recordar que se va a hacer una inspección visual para que no hayan callos o que no hayan úlceras. Le toca a uno, el paciente no le dice a uno y le quita a uno los zapatos y le encuentra la úlcera, evaluar los pulsos y ya una evaluación más detallada es la temperatura, la vibración y el monofilamento en estos pacientes. Siempre evaluar si el paciente tiene depresión o no y desde el punto de vista clínico, hemoglobina glicada, perfil lipídico, función hepática, una relación albuminuria-creatinuria, creatina y calcular la tasa de filtración, TSH anual en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, vitamina B12 en pacientes que estén recibiendo metformina y en pacientes que estén con IECAS, beta bloqueado, perdón, calcio, perdón, medicamentos ARA2 o diuréticos, verificar el potasio en estos pacientes. Siempre se evalúa la historia de enfermedad cardiovascular, evaluamos la enfermedad renal crónica, la hipoglucemia, la retinopatía, la neuropatía, ponemos la meta de tratamiento y hacemos un plan terapéutico. Siempre es cambios en el estilo de vida. Yo le digo a mis pacientes, no gaseosas, no guapanela, no jugos, no Nestlé, no Mr. T, no Ponimalta, no Milo y ejercicio los días que almuerce, por decirlo así, o los días que termine en ese, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días tiene que hacer ejercicio el paciente. Evaluar el riesgo de hipoglucemia, sobre todo en pacientes que estén con sulfonilureas o con insulina, pacientes que tengan fragilidad, pacientes que tengan una historia de un evento hipoglucémico, en pacientes con deterioro cognitivo, en pacientes ancianos, yo siempre busco que tengan menos hipoglucemia. Y siempre remitimos a estos pacientes anualmente para cuidado de los ojos con oftalmología, con una evaluación de la retina que sea dilatada o una foto de retina de fondo ampliado, que lo vea siempre nutricionista, terapia médica nutricional, educación en diabetes, ontología, si el paciente tiene historia de depresión, un profesional en salud mental y ya otras especialidades relacionadas con lo que ustedes encuentren en el paciente. Recuerden que estos pacientes tienen más riesgo de infecciones, entonces se tienen que vacunar, hepatitis B, VIH, influencia, neumonía, neumococo, tétanos, zoster. Y entre las comorbilidades es muy frecuente el hígado graso. Siempre debemos pedir pruebas de función hepática y si encontramos hígado graso, ya procedemos a un test no invasivo para fibrosis. Yo el que más utilizo es el FIB4 y si el FIB4 me sale positivo, ya pedimos una elastografía en estos pacientes y de acuerdo a esto se puede remitir a gastroenterología o hepatología. En mi medio es más frecuente la remisión a hepatología. Ellos nos apoyan con el diagnóstico diferencial como hepatitis autoinmune otras hepatopatías, pero básicamente el manejo del hígado graso asociado a diabetes es la pérdida de peso. No hay medicamentos específicos, aunque acá ya recomiendan en el contexto de estos pacientes utilizar vitamina E en esta guía, pero este paciente, el tratamiento específico es perder peso. Eso es lo que más les sirve a ellos. Con respecto a la terapia médica nutricional, estos pacientes los debe ver una nutricionista idealmente experta, que busca una pérdida de peso más del 5%, ojalá 10 o 15%, que realmente tiene más impacto. Evaluar la distribución de macronutrientes. No hay una dieta específica para el paciente diabético, no que rica en proteína, que rica en grasa, no. Mantenerse una dieta balanceada. Mire que inclusive recomiendan el consumo de carbohidratos que incluya fibra. Los pacientes no, eso sí, es lo que yo les digo, yo que les quito a mis pacientes, el azúcar líquida, agua, jugos, Ponimalta, Nestí, Mr. T, Milo, todas esas cosas, es azúcar líquida. De ahí les digo que no consuma mecato y tercero, pilas con los productos de panadería o pastelería y el resto no me complejo, no les hago un esquema muy complejo con respecto a la parte nutricional. Y miren, inclusive que pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la ingesta de proteína puede incrementar la respuesta a la insulina, pero no incrementa las concentraciones. Entonces, hay que tener cautela con esto. Ideal es una dieta con un patrón mediterráneo, con comidas ricas en ácidos omega 3 como EPA y DHA, inclusive semillas o nueces en algunos de estos pacientes. No hay evidencia de que los micronutrientes o suplementos sirvan para mejorar la diabetes. En nuestro medio para Colombia, planta de insulina, ya con no, eso no sirve. En Estados Unidos, cromo, vitamina D tampoco, plantas o especies como canela o aloe vera no tienen ninguna utilidad. Alcohol, acá en la guía me lo siguen poniendo como consumo moderado. Yo pienso que no.
O sea, yo pienso que estos pacientes no deberían consumir alcohol, es una cosa que les genera problemas y es parte del cambio en el estilo de vida en estos pacientes. Y con respecto a los endulzantes, ellos mencionan que el uso de endulzantes no nutritivos como un reemplazo para las comidas que sean con dulce o con azúcar puede ayudar a disminuir el consumo de calorías y de carbohidratos desde que no haya un incremento compensatorio en el consumo de otras. Yo pienso que las alternativas o que estos endulzantes es una buena alternativa mientras van haciendo una transición al no consumo de azúcar. Con respecto a actividad física, pues siguen con la recomendación de 150 minutos al día, pero ustedes quieren ganar peso o el paciente con más compromiso, ideal es 60 minutos al día de actividad aeróbica y ya nos ponen fuerza muscular y ósea por lo menos 3 veces a la semana y no debe pasar más de 2 días sin ejercicio. Lo ideal es que en esto lo vea un especialista en el deporte para que haga una prescripción. Recuerde que acá la actividad física es un medicamento para estos pacientes y se tiene que recomendar. El paciente tiene que aumentar masa muscular, el paciente tiene que hacer ejercicio, esto les disminuye la cantidad de grasa y es parte del camino a la curación de la diabetes. Salud mental, por lo menos para Colombia. Yo sé que hay personas en otros países que nos están oyendo, pero para Colombia nosotros tenemos un medio que ha sido violento con nuestra población, bien sea por guerrilla, por paramilitares, por narcotraficantes, por delincuencia común. La mayoría de nosotros hemos tenido algún evento de violencia, bien sea nosotros mismos o en nuestra casa. O nos han atracado, o nos han tocado en el metro, hemos tenido alguna amenaza, cualquier cosa de violencia nos ha ocurrido. Y esto a algunas personas que les impacta mucho. Desde los diabéticos más mal manejados de nosotros o mal controlados, una comorbilidad psiquiátrica importante. En pobreza, tienen un hijo en la cárcel, tienen duelos no resueltos, entonces esta cosa realmente impacta a los pacientes. Y esto es un caminar día a día, esto no solamente los controles cada 3 meses, sino que el paciente tiene que tener en cuenta que si es diabético, tiene que tener un compromiso de por vida en estas cosas. Por ejemplo, no mantenerse sentado, nosotros los médicos. Caminar, por lo menos caminar un poquitico, 5.000 pasos al día, hay una disminución del riesgo cardiovascular, cualquier cosita, sueño. Acá en Colombia que viene haciendo bulla en todos lados, que no puede dormir uno porque todo el mundo es feliz poniendo reggaetón a las 2 de la mañana, usted se va para Toludo, para Coveñas, a descansar en una casa súper bonita y allá no falta el mafioso que te está poniendo reggaetón 24 horas al día, uno tiene que dormir bien, listo. Tiene que dormir bien de 7 a 9 horas, silencioso, una temperatura fresca, esto es lo importante. La mayoría de los médicos no lo pueden hacer por los turnos, pues, nosotros de endocrino afortunadamente sí lo podemos hacer y desde que yo me gradué de las cosas que me prometí fue dormir bien. Esto le ayuda a uno a tener mejor memoria, estar sano, saludable, activo y que no esté cansado en el día. Debe hacerse un ejercicio moderado o vigoroso idealmente. Pacientes ancianos evaluar fuerza, siempre hacer ejercicios de resistencia 2 o 3 veces a la semana y tener en cuenta la medición de lípidos, de calidad de vida, toda esta cantidad de cosas en los pacientes. Objetivos de glucemia, pues tenemos lo que siempre nos han mencionado, cómo se correlaciona la hemoglobina glicada con la glucosa. Y miren que una hemoglobina glicada de 7 no es una glucosa normal, es 154%. De 6 es una glucosa elevada, es de 126. Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en remisión de la diabetes o en curación de la diabetes, en particular en diabetes tipo 2, que es a través de la pérdida de peso en la mayoría de los pacientes. Y lo otro, desde la guía del año pasado nos lo están resaltando, como tenemos ya tecnologías de monitoreo continuo, es muy importante que los pacientes se beneficien de estas tecnologías. El monitoreo continuo se evalúa cuántos días lo está usando el paciente, qué porcentaje de peso, cuál es la glucosa promedio, cuál es la variabilidad que debe ser menos del 36% y el tiempo en rango en estos pacientes debe ser importante para ellos. Este posiblemente sea el parámetro más importante, mirar si hay hiperglicemias o hipoglucemias, que esto no lo dicen estas cosas. Así es como se ve un reporte de estos pacientes que nos dice cómo está la glucosa promedio, qué días lo usó, el tiempo en que estuvo activo, el porcentaje de glicemias altas, muy altas, el TIR, que es el tiempo en rango, las hipoglucemias nivel 1 o nivel 2 y el tiempo que está este paciente y los diferentes días. Este es el futuro, ya tenemos muchas tecnologías disponibles para el Apple Watch, lapiceros inteligentes, una cantidad de cosas que pueden hacer que la monitorización de la glucosa sea mucho mejor, en particular en pacientes que están con insulinoterapia. Entonces, la meta sigue siendo glicada menor de 7% sin hipoglucemias, nos lo resaltan, un TIR más del 70% y un tiempo por debajo de rango menos de 4% y un tiempo menor de 54, es decir, hipoglucemia nivel 2 menor del 1% y algunos pacientes se pueden beneficiar de una glicada más baja. Obviamente, va a depender
La glicada que yo escoja del paciente de muchos factores es una gráfica que nos pusieron desde que salió los metaanálisis que sugerían un incremento en mortalidad cardiovascular con rosiglitazona, lo que se conoce como el metaanálisis de Nissen, en que usted tiene que individualizar la meta del paciente diabético. La meta de glucosa es entre 80 a 130 y 2 horas post comidas menor de 180 miligramos. Siempre preguntar por hipoglucemias y la regla de los 15 se utiliza esto. Si es menos de 70, de 15 a 20 gramos de glucosa, repetir a los 15 minutos, revisar a los 15 minutos y repetir si persiste baja. Y en estos pacientes recordar que el glucagón es una alternativa farmacológica importante que se debe ser prescrita a los diabéticos tipo 1. Miren lo que hablamos ahora de hipoglucemias. Ellos definen nivel 1, hipoglucemia entre 70 y 54, y nivel 2, hipoglucemia menor de 54, y nivel 3, una hipoglucemia grave, que es un evento en que el paciente está tan afectado que requiere la ayuda de otra persona para poder salir de la hipoglucemia. Con respecto a la sección 8, que yo creo que manejo de obesidad y peso en diabetes tipo 2 se enfoca mucho en muchos de los medicamentos y cirugía bariátrica que tenemos. Entonces, todo paciente, y miren acá, desde sobrepeso, nutrición, actividad física y consejería, farmacoterapia, sobre todo para los auditores, índice de masa corporal desde 27. El paciente tiene un sobrepeso y tiene una complicación, el paciente se beneficia de manejo farmacológico. Y acá tiene que rogar uno pues para que le den el Orlistat. Entonces, no, desde sobrepeso, uno tiene que pensar, cuando estamos en obesidad estamos llegando muy tarde. Y miren que cirugía metabólica, inclusive con índice de masa corporal de 30, en algunos casos con 27.5% en pacientes que sean asiáticos. Entonces, acá, mucho cuidado que la cirugía metabólica es muy buena alternativa, obviamente en un paciente entrenado, es una cirugía, bien sea un sleeve o un bypass en estos pacientes. Con respecto a un manejo farmacológico de la glicemia, recordemos que en los pacientes diabéticos tipo 1, el manejo farmacológico estándar va a ser un esquema con dosis múltiples de insulina, con un análogo de larga acción más una insulina de acción rápida, que es lo que nos da una buena flexibilidad con un costo aproximado. Y ya tenemos sistemas de infusión continua de glucosa, cualquiera de ellos que sea, que dan más flexibilidad, pero que también tienen costos importantes. ¿Qué no se prefiere? NPH. Yo pienso que NPH debería salir ya del mercado. Deberían, como en el 92 con la insulina porcina y bovina, mucho gusto, nos quisimos demasiado, pero ya hasta ahí, NPH falleció y quedamos con las insulinas de larga acción. Muchos se pegan de la evidencia de Cochrane que dice que el beneficio es poquito, espere que sean diabéticos o que manejen diabéticos para que vean la diferencia entre manejar NPH, un análogo de insulina en términos de flexibilidad, de facilidad, de disminución en hipoglucemias, no mucho, pero sí disminuyen hipoglucemias. Ya que hagan una hipoglucemia, van a buscar cualquier alternativa importante en estos pacientes. Entonces, ellos nos mencionan varios esquemas de manejo de insulina, pero para estos pacientes, la mayoría de pacientes van a hacer un esquema de basal, bolo, miren que acá 40% en terapia de insulina, y ya las correcciones insulina con las comidas en estos pacientes. Y en pacientes con un esquema intensivo de insulina, es un análogo de insulina de acción larga, de temir, glargina, puede ser requerida 2 veces al día. Típicamente utilizo insulina U300 o de Gludec, y se utiliza una dosis del 50% y ya una insulina de acción rápida durante la comida. A medida que el paciente vaya profundizando, nos le va enseñando cosas importantes en estos pacientes para que aprenda más un manejo intensivo de insulina en estos pacientes. ¿Qué no se prefiere? Las otras mezclas o NPH es más complejo. Listo. Y en pacientes que tengan enfermedad diabética en ellos, tipo 1, que tengan enfermedad renal crónica grave, depuración menor de 30, considerar un donante de riñón o trasplante de páncreas y riñón en estos casos. O pacientes que tengan complicaciones metabólicas graves, hipoglucemia, cetoacidosis, vayan a manejar, que tengan una función renal estable, se puede considerar trasplante de páncreas o islotes pancreáticos, pero si función renal es alterada, lo ideal es un trasplante de riñón y de páncreas, obviamente balanceando cuáles son los factores que van a ser una elección individual del paciente. Y este es el algoritmo, que es el mismo algoritmo que publicaron ahora en el EACD en octubre en Europa. Es un algoritmo que es apoyado tanto por American Diabetes Association como por la Asociación Europea. Y básicamente el paciente siempre, cambios en el estilo de vida, enseñar al paciente, tener en cuenta los determinantes sociales. Y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular, el paciente se beneficia de SGLT2 o GLP-1 en el orden que usted quiera, listo. Obviamente, si es falla cardíaca, se prefiere
SGLT2 o si tienen falla renal primero SGLT2, pero muchos de estos pacientes no van a mejorar, entonces le tenemos que adicionar la terapia adicional. Y miren acá lo que me parece a mí más bacano, y se los mencionaba en el otro video, ya se empiezan a enfocar más en peso, ¿listo? Es decir, pacientes si tienen un problema de peso, lo que hay que ponerle en ese GLP es un GLP-1, listo, que es lo que está en el lado izquierdo del algoritmo. Entonces, de una vez, si tiene obesidad, póngale estas cosas. Por eso yo no utilizo casi inhibidores de EPP4. Utilizo inhibidor de metformina, SGLT2 y GLP-1. Así es como se debería manejar la diabetes. Entonces, miren acá. Objetivo glicémico. ¿Qué cosas tienen alta efectividad? Dulaglutide en altas dosis. Listo. Es decir, no 0,75 en 1,5, sino 3 y 4,5 en estos pacientes. Semaglutide y tirzepatide, listo, que es una molécula mucho más potente, o insulina. Alta, GLP-1, metformina, CGLT2 e intermedia de PP4. Miren que los de PP4 nos los dejaron por allá. Y manejo y mantenimiento de los objetivos de peso, estilo de vida, la estructura. Miren acá que ponen considerar cirugía metabólica. Obviamente, cirugía metabólica no es de entrada. Muchos pacientes tienen reganancia, los tiene que escoger uno. Y para pérdida de peso muy alta, semaglutide, tirzepatide, alta dula, liraglutide. Yo hoy en día utilizo semaglutide. El día que llegue tirzepatide a Colombia, voy a utilizar tirzepatide de mis pacientes. Pero si usted va a utilizar un SGLT2, pues tiene EMPA y DAPA para Colombia, en otros países posiblemente tengan CANA también, probablemente sea más efecto de clase que de molécula, pero en GLP-1 sí hay efecto de molécula. Entonces hoy en día el GLP-1 más potente es semaglutide, en peso la dosis de 2,4 miligramos que no está aprobada en Colombia sería lo ideal, y tenemos una twin cretina o un agonista dual de GLP-1 y GIP que es tirzepatide, que es muy potente, es una molécula muy interesante, ojalá nos llegue acá. Ellos también ponen la tabla de todas las revisiones, por favor, saquen el ratico, lean las tablas. Si nunca han leído diabetes y es la primera vez que se aproximan a esto, saquen el ratico y leen cada tablita. Acá en esta nos muestran la eficacia, el riesgo de hipoglucemias, el cambio en el peso, el beneficio cardiovascular, los efectos renales y el costo, que recordemos que el costo va a ser dependiente de cada país, que cada país tiene sistemas de salud únicos. Listo. Cuando el paciente no está controlado, yo considero una terapia inyectable para disminuir hemoglobina glicada. Mire que antes de insulina es mejor un GLP-1, ¿listo? O un GIP-GLP-1, este tirzepatide, que ya lo tienen disponible en nuestros medios. Lo ideal es eso. Los estudios cabeza a cabeza, insulina basada contra GLP-1 es mucho más potente un GLP-1. Ya si el paciente no está en metas, a los 3 meses adicionamos insulina basal, y para insulina el esquema sigue siendo el clásico: inicie 10 unidades al día y o 0,1, 0,2 unidades al día. El truco no está en empezar insulina, el truco es en la titulación. Listo. A mí me gusta el esquema canadiense para titular, que si la glucometría es más de 130, subo una unidad todos los días. Yo les explico a los pacientes y es más fácil. Si es menos de 80, quite una unidad todos los días. Acá tiene un esquema de 2 unidades cada 3 días, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero empezar insulina 10 unidades posiblemente no haga mucho en términos de disminución de la glicemia, sea más importante la titulación. Si el paciente, a pesar de titular y no está en metas, usted puede considerar adicionar un GLP-1. Si no lo venía utilizando, utilizar una insulina prandial, perdón, insulina de acción rápida. Se inicia 4 unidades por día o 10% de la dosis de insulina basal. Si el paciente tenía 30 unidades, le pongo 3 unidades al paciente y titulo en unidades de 1 o 2 unidades, 1 o 2 veces a la semana, tranquilos. Usted tiene 3 meses para ir titulando, entonces esa tranquilidad del paciente, no se afane, no esté acelerado para controlar la glicemia en estos pacientes. Usted va tranquilo, pero haciendo cambios semanales en estos pacientes. NPH ni la menciono, yo no utilizo NPH, pero para las personas que no tengan acceso a otras insulinas, recuerden que está la disponibilidad de utilizar NPH, que se va a utilizar tarde en la noche por riesgo de hipoglucemia en la noche. Ya si no está controlado, ya considero una terapia basal full, ya considero otras terapias para estos pacientes, inclusive mezclas que no los utilizamos. Con enfermedad cardiovascular, en la sección 10, ¿qué hacemos en estos pacientes? Manejo la glicemia al tiempo que manejo la presión arterial y al tiempo que el control de lípidos y el tiempo que uso SGLT2 y GLP-1 en esta población. Es decir, el paciente diabético son varios factores los que usted debe atacar. De nada sirve tener un SGLT2 si no está con estatinas. Con respecto a hipertensión, se diagnostica que si está más de 130/80 en 2 mediciones más de 2 ocasiones, o si está muy alta, 180/110, y todo paciente diabético debería tener monitoreo de presión arterial en casa. El objetivo es menor de 130/80, sí se puede lograr seguramente, y nos muestran los estudios clínicos de desenlaces
En hipertensión arterial, en particular el SPRINT, que sería el más importante, donde se demostró una disminución en el riesgo cardiovascular. Siempre lo van a ver más adelante, el tratamiento es cambios terapéuticos en el estilo de vida, perder peso, dieta DASH o mediterránea, reducir el consumo de sodio, incrementar el consumo de potasio, consumo moderado de alcohol, en esto sí estoy en desacuerdo con ellos, y actividad física solamente los días que almuerce. Listo. Si el paciente tiene presión arterial más de 160/100, le inicio 2 medicamentos y utilizo medicamentos que reduzcan eventos cardiovasculares en diabetes y ECA-2 en pacientes con enfermedad diabética, enfermedad coronaria. Por favor, y esto llevamos años diciéndolo, no combine ARA con IECAS. Ya tenemos el estudio hace varios años. Eso no sirve, no tiene ninguna utilidad. Y si el paciente tiene diabetes y albuminuria, pues un IECA, un ARA2 es la línea. Entonces, este es el algoritmo. Si es más de 140/90 o menos de 100, y menos de 160/100, ellos tienen que corregir este algoritmo porque así lo tienen todavía, es más de 130/80. Inicia un solo agente y si tiene albuminuria C o ¿esto qué es? No me acuerdo esta sigla qué es. Bueno, no me acuerdo qué será esta sigla. Me escriben en los comentarios, por favor, si recuerdan esta sigla qué es. Si hay albuminuria, inicio. Y ECA-2, bloqueadores de los canales de calcio diurético, pero si no tiene albuminuria. Si tiene albuminuria, me imagino que debe ser enfermedad renal diabética, inicio un IECA o un ARA2. Listo. Y si es más de 160/100, ya inicio 2 agentes en este caso. Si la presión no se controla, yo voy adicionando estos medicamentos y ya luego de 3 medicamentos considero la adición de espironolactona o de un antagonista receptor de mineralocorticoides y remisión a una especialista que sea experto en la presión arterial y mencionen esto. Adición de espironolactona, si no hay control contra los medicamentos, incluyendo un diurético, yo pongo acá otra cosa distinta. Por favor, descarten hiperaldosteronismo. Descarten hiperaldosteronismo. Todo paciente hipertenso deberíamos pedir una renina. A mí me gusta la actividad, entonces yo le pido actividad y ya de ahí una aldosterona en orina 24 horas sería el ideal. Listo. Pero hay que descartar hiperaldosteronismo. Es una enfermedad que se olvida, a nadie le interesa eso, a nadie le importa, pero es una enfermedad más frecuente de lo que ustedes piensan. Con respecto a lípidos, lo mismo que mencionamos ahora, un buen cambio en el estilo de vida y el paciente que tenga triglicéridos elevados es importante, es el control glicémico. Listo, usted controla primero la glicemia. Se hace perfil lipídico al diagnóstico de cada 5 años y cada que usted cambie la dosis o ponga otro tratamiento, haga un perfil lipídico a las 4 semanas, si lo puede, si no a los 3 meses del paciente. ¿Estatinas para quién? Todo diabético entre 40 y 75 años. Listo, junto con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entre 20 y 30 años puede ser razonable adicionar una estatina de intensidad moderada. Es decir, si un paciente que tiene diabetes y tiene otro factor de riesgo, lo podemos utilizar. Recordemos que los pacientes diabéticos tipo 1, los eventos cardiovasculares son 10 años antes, o inclusive 2 décadas antes, perdón, o 2 décadas después de la diabetes. Si lo diagnosticaron a los 10 años, a los 30 años ya tiene 20 años con diabetes, entonces ese paciente puede tener un poquito más de enfermedad cardiovascular. Y en pacientes con riesgo cardiovascular más alto ya utilizo una alta intensidad, una meta de una reducción de más del 50% y un LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Si la meta no se ha logrado, ya consideramos adicionar ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Si tiene más de 75 años y venía con estatinas desde hace rato, usted se las continúa, no me ponga a quitar. Y el paciente que incluso usted la diagnosticó después de los 75 años y ya tenemos evidencia, busquen el Lancet, se benefician de estatinas. Y el paciente más anciano se va a morir más de enfermedad cardiovascular. Y las estatinas están contraindicadas en el embarazo. ¿Qué es estatinas de alta intensidad? Atorva 80, rosuvastatina 40. Esa es la dosis para todos los pacientes. A mí me gusta mucho rosuvastatina, tiene menos interacciones, pero ya en enfermedad renal crónica preferimos utilizar atorvastatina. De las otras fracciones, triglicéridos más de 500. Descarto causas secundarias y considero tratarlas para reducir pancreatitis. Listo. Pilas que caen errores muy comunes. Triglicéridos entre 175 y 500. Miren los factores de riesgo, sobre todo la glicemia. Y el paciente que tiene riesgo cardiovascular elevado y el LL están metas, pues los triglicéridos están entre 135 y 500, se utiliza tildeicosapentano para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Dónde aparecen acá los fibratos? Acá no aparecen los fibratos, en ningún lado le dicen los fibratos. Hace 20 días acabo de salir el estudio con pemafibrato que no servía para nada. Los fibratos no disminuyen el riesgo cardiovascular. Es más, si usted quiere bajar los triglicéridos, están en 500, póngale estatina. Una estatina te baja los triglicéridos 20, 25, 30%. Ya bajo el riesgo de pancreatitis con estatina. Usted trata riesgo cardiovascular. Yo veo muchos pacientes diabéticos tipo 2, glicada en 9, sin estatina y con genfibrosilo o con fenofibrato.
No le estás haciendo nada al paciente, no le estás haciendo nada, eso no sirve para nada, listo. No puedo decir groserías acá porque no me dejan, listo, me regañan en la casa. No sirven para nada los fibratos en estos pacientes. ¿Usted quiere disminuir el riesgo cardiovascular? Estatinas, y si no, etílico sapentano, que es el estudio del Star Reducing, lo pueden revisar, listo. También tengo un video de cómo disminuir el riesgo cardiovascular, después se los pongo si tengo tiempo. Miren, acá inclusive ellos los ponen estatina, mafibrato, no ha demostrado disminución del riesgo cardiovascular y no se recomienda. Yo debería ponerlo en rojo y grande, no se recomienda. Listo. No sirve. Listo. No. Antiplaquetarios, el que haya tenido enfermedad cardiovascular, que es alérgico a la aspirina, clopidogrel, hacer un inicio dual por un año posinfarto. En algunos pacientes les puede ir mejor con estos. Se puede utilizar ASA más dosis bajas de rivaroxaban. Y en prevención primaria, sobre todo si el paciente tiene mucho riesgo cardiovascular y riesgo bajo sangrado, no se recomienda de rutina. Si el paciente está asintomático y no tiene ningún dolor, usted no le tamiza enfermedad cardiovascular, usted basa en síntomas. Descarta enfermedad coronaria si el paciente tiene síntomas cardiovasculares, disnea, molestia precordial, soplos, enfermedad cerebrovascular, una onda Q en el electrocardiograma, ahí sí, pero el resto de un paciente diabético normal, una ecocardiografía de estrés asintomático, eso no tiene ninguna utilidad, eso ya está demostrado hace rato. Diabético tipo 2, enfermedad renal crónica de dosis máxima de IECA hora 2 y que tenga albuminuria, usted puede utilizar finerenona. Finerenona debe llegar este año, pues, del 2023 a Colombia, yo creo que ya está en varios países. Finerenona está en el algoritmo, inclusive en las guías CADIGO lo ponen, y este es el escenario ideal de estos pacientes. Y de acá les voy a mostrar la evidencia cardiovascular de los medicamentos. ¿Listo? Va a ser un momento de silencio, voy a mostrarles la evidencia. Listo, ya les mostré la evidencia, listo, ustedes la pueden revisar, está completa, pero que conste que les mostré la evidencia. Están las tablas de los estudios de disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, que nos mencionan ellos ya en el algoritmo, vea, usted tiene un paciente diabético tipo 2 y tiene más de uno de los siguientes: enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal crónica o riesgo de enfermedad cardiovascular. Usted al mismo tiempo controla la glucemia, la presión arterial, los lípidos, los antiplaquetarios. Muchos nos dicen a nosotros que los endocrinos somos glucocéntricos. No, nosotros no somos glucocéntricos. Nosotros nos dedicamos al control de la glucemia y de la diabetes como enfermedad global. Nosotros no somos glucocéntricos. Y recomendamos SGLT2 o GLP-1 en estos pacientes. Ya uno prefiere utilizar en algunos de estos pacientes la terapia que ustedes quieran, pero usted trata simultáneamente todos. Yo siempre lo he dicho. El ejemplo de eso es el Steno 2. El Steno 2 es un estudio pequeño con un gran corazón. Ese estudio demostró que la terapia multimodal en diabetes disminuye eventos cardiovasculares a 22 años. Listo. Enfermedad renal crónica, hacemos relación albuminuria, creatinuria cada año en diagnóstico de diabetes y cada año diabético tipo de más de 5 años de duración y lo hacemos entre 1 a 4 veces al año dependiendo del daño renal. Se trata controlando la glucemia, la presión arterial, utilizamos IECA hora 2 y si el paciente tiene la presión arterial normal, la creatinina normal y la albuminuria normal, uno no utiliza un losartán para prevenir, no se hace. Y los SGLT2 que pueden iniciar con depuraciones mayores de 20. La guía CADIGO ya no lo pone, usted puede utilizar SGLT2 con depuración más de 20 y si el paciente le cae la depuración durante el tratamiento, usted los continúa hasta hemodiálisis. Enfermedad renal crónica, está la clasificación típica, A1, A2 o 3 dependiendo de la albuminuria y grado 1 a grado 5 dependiendo de la apuración renal. Siempre hay que hacer esto en los pacientes y se debe tratar la presión arterial porque la enfermedad renal crónica tiene varias complicaciones. Tiene hipertensión, tiene sobrecarga de volumen, alteración electrolítica, acidosis metabólica. Recordar que hay que medir bicarbonato en estos pacientes, anemia, enfermedad metabólica ósea. Y ya para finalizar, tenemos una sección que es de búsqueda de retinopatía, neuropatía y pies. Recuerden que les voy a hacer otros videos de diabetes en el embarazo y de diabetes en el hospital. ¿Y qué recomiendan? Controlar la glucemia, la presión arterial y los lípidos. Eso disminuye la retinopatía. El diabético tipo 1 lo tamizamos 5 años post inicio. El diagnóstico tipo 2 al diagnóstico y cada 1 a 2 años. Uno puede prolongar un poquito el seguimiento si las evaluaciones son normales y antes del embarazo, en el primer trimestre del embarazo. Siempre en neuropatía, revisar muy bien el pie y preguntarle a los pacientes cómo está la piel, si han tenido síncope o hipotensión y el tratamiento es mejorar control glucémico, lípidos y presión arterial. Si hay neuropatía dolorosa, puedo utilizar cualquiera de estos medicamentos. Yo el que más utilizo porque tiene un NT más bajito es duloxetina en estos pacientes, pero ustedes pudieran utilizar alguna de estas alternativas. Con respecto al pie, ustedes deben evaluar los pulsos de los pacientes, la sensibilidad, la deformidad de los pies, si hay úlceras, si hay amputación, enfermedad renal crónica, eso se va a hacer en cada evaluación. Y ya la última sección es en adultos mayores.
En el adulto mayor usted va a evaluar la funcionalidad, listo. Cualquier pregunta que se haga en un paciente geriátrica depende de la funcionalidad del paciente. Pacientes de 90 años completamente funcionales y pacientes de 60 años que dependen absolutamente. Y tamizar para los síndromes geriátricos típicos, que son los escritos acá. Si el paciente está muy sano, mi meta hemoglobina glicada es baja. Si el paciente tiene mucho deterioro cognitivo, mi meta de glicada es menor del 8%, pero siempre evitar hiperglicemias marcadas. Ellos no lo ponen acá. Si el paciente está sano, pocas comorbilidades, una función cognitiva, tiene una expectativa de vida prolongada, mi meta es glicada menor de 7 a 7,5, una meta en ayunas de 80 a 130, postprandial menor de 180, una presión arterial menor de 130 a 80, y utilizo estatina a no ser de que esté contraindicada o no tolerada. Paciente ya que está un poquito más comprometido, busca una hemoglobina glicada menor del 8%, y el paciente que está demasiado comprometido, mire, no me glicada. Por favor, no me glicada. La meta es una glucometría que no esté hipoglucemia ni hiperglucemias. Recuerdan que más de 180, 200 ya el paciente se pasa ese interrenal y ya se empieza a deshidratar. Posiblemente el paciente no se beneficie de estatinas y no buscamos presiones arteriales muy normales. Es una cosa de individualizar el paciente. Listo. También nos mencionan que se puede simplificar estos esquemas de insulina. Yo en mis pacientes ancianos lo que más busco es quitarles insulina y ponerles tratamientos que sean más sencillos para esos. ¿Qué recomiendan ellos? Por ejemplo, acá no utilizar insulinas en la noche, ¿listo? O insulinas de acción rápida en la noche. Simplifique, si la glucometría es mayor de 250 antes de la comida, de 2 unidades, si es más de 350 a 4 unidades, y no haga nada más en estos pacientes. Y ya considero de como simplificar el manejo dependiendo si el paciente está muy comprometido, que es lo que vimos ahorita. Y ya con esto terminamos. Espero pues que les haya gustado y nos vemos en próximas entregas del canal.